Imagina que tienes dos hermanos gemelos. Son idénticos, han nacido el mismo día y tienen exactamente la misma edad. Pero un día, uno de ellos decide viajar al espacio en una nave capaz de moverse a velocidades cercanas a la de la luz, mientras el otro se queda tranquilamente en la Tierra. Desde el punto de vista del gemelo que se va, el viaje es emocionante. Acelera, abandona el planeta y se aleja a una velocidad enorme. Para él, el tiempo parece pasar de manera normal. Duerme, come, hace ejercicio y siente que pasan, por ejemplo, 2 años. Pero mientras tanto, en la Tierra, el gemelo que se quedó empieza a notar algo extraño. Él siente que los días pasan igual que siempre. Pero cuando mira el calendario y piensa en su hermano viajando tan rápido, ocurre algo sorprendente. El tiempo de ambos no avanza al mismo ritmo. Y aquí aparece la famosa paradoja. Cuando el gemelo viajero regresa, saluda a su hermano y se dan cuenta de que no tienen la misma edad. El que estuvo en la nave espacial ha envejecido menos. Quizá para él pasaron solo 2 años, pero para el que se quedó en la Tierra pasaron 10, 20 o incluso más, dependiendo de la velocidad alcanzada. ¿Cómo puede ser que dos personas que nacieron al mismo tiempo tengan edades diferentes? La respuesta está en la relatividad. Einstein demostró que el tiempo no es algo rígido y universal, sino que puede estirarse o comprimirse según cómo te muevas. Cuanto más rápido viaja un objeto, más lentamente pasa su tiempo comparado con el de alguien que está quieto. No hace falta ninguna fórmula complicada. Piensa que el tiempo es como una goma elástica que se deforma según la velocidad. El viajero espacial, al acercarse a la velocidad de la luz, exprime el tiempo. Sus segundos se vuelven más lentos comparados con los de su hermano en la Tierra. No lo nota, porque para él todo ocurre con normalidad, pero desde fuera su reloj, su corazón y su vida avanzan más despacio. ¿Y por qué no es al revés? ¿Por qué no envejece menos el que se queda en casa? La clave es que el viajero es quien acelera, frena, cambia de dirección y vuelve. Es decir, él vive un viaje con movimiento real, mientras que el gemelo terrestre permanece en un estado mucho más estable. Son esas aceleraciones y ese cambio de trayectoria los que rompen la simetría. Por eso no es una paradoja real, sino una consecuencia asombrosa de cómo funciona el universo. Así que, en resumen, la paradoja de los gemelos demuestra que el tiempo no es absoluto. Depende de la velocidad, del movimiento y de la energía. Y, aunque parezca ciencia ficción, es un efecto medido y confirmado en la vida real con relojes atómicos y satélites. 2 gemelos, 2 vidas y 2 tiempos distintos. Eso es la relatividad.